Hoy es un día precioso, precioso porque hoy venís a la casa del Señor. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada su propio mal. Amén. Tomen asiento. Miren, Jesús era tan práctico para hablar, era tan práctico para ministrar, para explicar. Claro, simple, sencillo. Y si nosotros observamos que en el verso 25 dice, no te afanéis. En el 31 dice, no te afanéis. En el 34 dice, no te afanéis. ¿Qué significa afán? Esto es impresionante, esto es impresionante. Porque la palabra afán en su etimología tiene varios significados que son importantísimos entenderlos. El afán es el agotamiento, preocupación, fatiga, división mental, porque me divide la mente. Yo puedo tener fe y digo, claro, Dios es bueno conmigo, pero el afán, la preocupación, me taladra la cabeza, es como un martillo que tengo constantemente y divide mi mente. Me fatiga. ¿Y sabe qué? Me roba. Me roba, porque me roba la paz. Me quita del eje. Yo quiero ir hacia un lugar, pero como estoy afanada, estoy preocupada, estoy tan preocupada que me genera nervios. Por eso el Señor hace toda una explicación. Y lo más interesante es que cuando nosotros escuchamos esto, mientras uno lo va leyendo, dice como que no me preocupe con todo lo que tengo que pagar. Como que no me preocupe con todo lo que tengo que hacer. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no voy a estar nerviosa con todas las obligaciones que tengo? Y miren, hay algo que en verdad, esto es así, porque cuando nos habla de la no te preocupéis, vamos a decir, no te afanes, no te preocupes. Preocuparse significa antes. O sea que antes de tener un problema, yo ya me estoy ocupando. Me estoy preocupando por algo que no pasó. Entonces mi mente está ocupada en ese afán, en esa preocupación. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer?
fíjense que dice, Jesús da la respuesta. Porque dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios, mire, claro, todo reino tiene un rey. El reino tiene reglas. El reino tiene normas. El reino tiene cultura. La cultura del reino. Por eso es que cuando uno se acerca al Padre, lo que debe aprender es la cultura del reino de Dios a quien yo acepté como mi Señor y Salvador. No es simplemente ir a la iglesia, no es simplemente ir, sentarme y escuchar y sentirme un poco mejor. No es simplemente recibir una sanidad, recibir un milagro, no es simplemente eso, es cambiar todo mi pensamiento y adaptarlo a la cultura del reino. Porque eso es lo que va a traer la transformación en mi vida. Eso es lo que va a hacer que yo viva conforme a los principios de Dios. ¿Y saben qué significa justicia? Mire, esto es maravilloso. Justicia significa principio moral que rige, valga la redundancia, los principios morales éticos, son valores. Entonces, cuando hablamos de justicia, ¿cuántas veces nombramos esta palabra? La justicia de Dios. Hay que confiar en la justicia de Dios. Y cuando uno está como sangrando, ¿no? Decimos justicia y pensamos que se haga justicia y pensamos en un juicio, nos imaginamos una sentencia. Pero cuando Dios habla de justicia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, podríamos enseñarlo, interpretarlo, buscar primeramente el reino de Dios y su cultura, y sus principios morales, y sus principios éticos. Porque cuando yo entonces estoy entendiendo que lo que tengo que hacer es aplicar a mi vida los principios del reino de Dios, entonces no voy a estar afanada. Jesús le dijo a Marta, ¿estás afanada? Estás preocupada, pero tengo muchas cosas que hacer. Mire, la gente ora para pedir un trabajo y cuando tiene el trabajo ya no puede congregarse porque no tiene tiempo. La gente ora para pedir un esposo, una esposa, un novio, alguien que se acerque, y cuando el hombre dice que ya no tengo tiempo, porque ahora tengo que estar con él. La gente está tan preocupada, está tan estresada por todas las cosas que hoy le ocupan, que miren que vivimos cada vez más rápido. Es todo rapidísimo. Uno va a pagar algo y tiene que hacer ya. No puedo esperar ya. Yo tengo que solucionar todos mis problemas ya. Yo tengo que ir rápido, o sea, es todo rapidísimo. Y eso genera un estrés. Hoy escuchaba en la mañana un científico, alguien que hablaba de la física cuántica y explicaba la importancia y lo que pasa en el cuerpo cuando uno tiene pensamientos negativos. Porque cuando uno tiene pensamientos negativos, esto genera una preocupación. La preocupación genera estrés. El estrés eleva el cortisol, eleva la dopamina, eleva un montón de hormonas que hacen que el cuerpo se intoxique. Entonces, wow, y esa intoxicación crónica enferma al cuerpo y modifica el ADN, la genética. Cuando yo escuchaba a este médico, decía, qué impresionante. Entonces decía, fíjense cuánto es. Lo mismo cuando tenemos pensamientos positivos. En vez de esta preocupación, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Deberían cambiar. ¿Cómo me hacen esto a mí? Porque eso nos pasa a todos. Pero el Señor nos dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que no nos dejemos robar la paz, que no nos dejemos, porque además toda esa preocupación que uno tiene en la mente genera todo lo que viene después. Entonces, claro, cuando vamos a orar, cuando vamos a pedirle al Padre,
yo ya voy sin fe. Porque sí, es como que, ¿y para qué le voy a pedir? ¿Y para qué voy a orar? ¿Y para qué lo voy a hacer si es todo igual? Es porque ya el pensamiento, la preocupación, el estrés, me modificó mi manera de pensar. De tal manera, de tal forma, que no puedo recibir las bendiciones de Dios. Mejor es que todas nuestras necesidades sean planteadas ante Dios. Mejor es que todas nuestras preocupaciones sean planteadas ante Dios para que Él haga la respuesta a esas oraciones. Entonces, Dios, el Señor, envió a su Hijo. Ustedes fíjense que Él se sentaba a hablarle con gente que tenía muchas necesidades. Él le hablaba a personas que tenían muchas necesidades. Una persona que estuvo enferma por tantos años, no solamente tendría el problema de salud, que se lo sanaba, pero ahora como sano, resulta que ya no puede más pedir limosna, porque ahora ya está sano. La limosna se la daban cuando andaba con la capa roja. La limosna se la daban cuando estaba tirado al costado del camino. Pero ahora que está en pie, ahora tiene que empezar a vivir lo que nunca vivió. Es un desafío nuevo. Entonces yo le pido, ay Señor, por favor, saname, dame fuerza, dame alegría, dame esto, ok, pero ahora tenés que vivir. Y antes de recibirlo, tenés que vivir como si ya lo hubiese recibido. Por eso es que cuando yo muevo la fe, me muevo hacia el diseño de Dios. Nótese algo. Había un ciego gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba. Jesús lo escuchó y dijo otra vez, ¿vení? Nosotros humanamente hubiésemos dicho, vamos a socorrer al pobre ciego, que ahí está y que necesita que yo deje todas mis cosas para ir a socorrerlo. Pero Jesús le dijo, vení, tira la capa antes de recibir la vista. Porque tengo que cambiar mi forma de pensar, mis principios mentales de limitación. Los tengo que cambiar porque tengo que incorporar principios morales, principios espirituales de fortaleza y no de debilidad. Entonces, ¿pero cómo voy a ir? Pero no me estaba gritando que tuviera misericordia. Levantate, tira tu capa y vení corriendo. Y el más bien ni se lo dijo, porque el ciego entendió que ese día estuvo esperando para pasarle de su vida hacia un montón de años. Ese día no iba a pasar de vuelta nunca más. Era ese día el que iba a pasar. Entonces se levantó, tiró su capa y salió a correr la bendición. Y si tiró la capa es porque sabía que no iba a volver a necesitarlo. A veces nosotros creamos bastones emocionales. A veces nosotros creamos bastones mentales que nos sostienen, pero tienen que ver con nosotros, no tienen que ver con Dios. El diseño de Dios es diferente. Dios nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Mire, estoy diciendo el reino de Dios, no una iglesia. Porque hay personas que se aferran a una iglesia y no se aferran a los principios del reino de Dios. Porque cuando yo me aferro a los principios del reino de Dios, porque sé cómo piensa mi rey, me congrego a la iglesia. No es que me congrego a la iglesia y después veo a ver quién es el rey que asiste a la iglesia. Entonces me metí en cualquier lugar a escuchar cualquier cosa. Miren, no escuchan tantas barbaridades, pero cosas extremadamente locas que pasan, que por eso que Jesús, mire, a nadie le preguntaba de qué religión era.
Él no le preguntaba, ¿ustedes creen en mí? ¿A quién siguen? ¿A dónde van? Él simplemente le decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que querés para tu vida? ¿Qué querés recibir? Porque lo que pidas es lo que te voy a dar. Entonces, venían y le decían, anda a agradecer una vez que recibiste, anda a agradecer a Dios, agradecer. Porque cuando estoy entendiendo el principio del diseño de Dios, entiendo que formo parte de una asignación, que formo parte, una pieza fundamental en un cuerpo que necesita funcionar con los engranajes para crecer. Y ahora estamos en plan de que cada vez que venga yo, no venga solo, traiga a otro. Tráigalo. Eso es mover el reino de Dios. Uno no puede venir a Dios a decirle, no, a contarle problemas. Uno tiene que venir al Padre a decirle, esto, Padre, estos son mis frutos. Estoy dando frutos. Porque mire, la preocupación, como les dije, me preocupo por algo que no pasó. Porque si tiene solución, ¿para qué me voy a preocupar? Y si no tiene solución, ¿para qué me voy a preocupar? Si no tiene solución. Entonces, cualquiera de las dos maneras, si creo que Dios tiene el control de mi vida y creo en su palabra y creo en Él, creo que ese problema Dios me lo va a resolver. Entonces, fíjense que cuando me voy a alejar de estos principios y en Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Fíjense, paz, es un fruto del Espíritu. La gente dice que no, es que estoy tan preocupada, claro, porque el Espíritu nos va a llevar para otro lado. Es porque cuando yo le pido algo a Dios, lo único que yo tengo que hacer es la parte mía. Por alguna razón, en 3 oportunidades Jesús dijo, no te afanes. Lo dijo 3 veces, no te afanes. No te preocupes, no te estreses. Yo puedo ocuparme a hacer mis cosas. Yo puedo ocuparme a hacer mis cosas. Tocar una puerta, tocar 2, tocar 3, tocar 4, tocar 5, 20, 30 hasta que se abra. Esa es la parte que tengo que hacer yo para ver la gloria de Dios. Hay gente que cree que lo que tienen que hacer para que Dios, para no afanarse, es quedarse acostado, relajado y que Dios haga todo el resto. Entonces, no les va bien. Porque Dios lo que hace es abrir esas puertas sobrenaturales. Lo que yo tengo que hacer es salir a buscarla. ¿Dónde está la puerta sobrenatural que Dios me va a abrir? ¿Dónde está la puerta sobrenatural que Dios ya me abrió? Porque me dijo que me lo abrió. ¿Dónde está? Yo tengo que salir a buscarla. Entonces me levanto, declaro la bendición sobre mi vida y yo hasta que no encuentro la puerta no vuelvo a mi casa. Y voy, golpeo una puerta, golpeo otra, hasta que encuentro la puerta. Y lo mismo cuando tengo que invitar a alguien. Es que no sé cómo hablar. No sé así, si no sabes cómo hablar, no hable nada. Dígale, te invito a un lugar. Te invito, acompáñame. Te invito al mar. ¿A qué hora? El martes a las 19 horas, te invito. Te paso a buscar un rato antes y te invito. Te invito el domingo a la mañana a desayunar juntos. Pero ¿qué desayuno? Primero el espiritual y después vamos a desayunar. Hay que simplemente tener la actitud de saber que es mi asignación. No es que yo puedo estar haciendo otras cosas, pero debo hacer las cosas que el Padre me manda hacer. Por eso
funcionamos en lugares diferentes. Y cada lugar tiene su diseño, su crecimiento, su desafío. El de este año es este. Que cada uno de nosotros seamos partícipes y tengamos una perla en el reino por haber traído a alguien a Cristo. No es que hagamos así, mire, usted puede orar así en general, usted puede orar por todos, pero la gente no tiene necesidad de eso. Hay mucha gente orando por todo el mundo al mismo tiempo. La gente tiene necesidad de un abrazo. La gente tiene necesidad de una mirada, tiene necesidad de acercarse, tiene necesidad de decirle, yo estoy acá con vos. Yo estoy acá con vos, vení, no estás solo, no estás solo, estamos juntos en este proceso. No pases tu proceso solo, no pases tu proceso sola, porque aunque más no sea para llorar, estás acompañada. Porque aunque más no sea para atravesarlo solo, estamos todos, hay toda una familia que te acompaña. Miren, esas palabras son maravillosas. Esas palabras no se dan por internet, esas palabras se dan cuerpo a cuerpo, cuando uno invita, cuando uno mira a los ojos a alguien. Y le dice, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Dios te ama. ¿Ven? A veces lo que pasa es que nosotros estamos tan afanados que vamos nosotros a contarle tantos problemas a la gente que queremos invitarle a la iglesia. Primero le contamos todos los problemas. ¿Qué calor tienes? No se aguanta el calor. Y no, con este calor, mejor quedarse en casita. O sea, primero nosotros se lo decimos, ¿cómo nos queremos invitar a la iglesia? ¿Pero cómo? No, pero con tanto calor, capaz saliste insolar. Capaz salir te hace mal, capaz salir si es de noche, no, por la inseguridad. Mejor quedarte, decir no, porque es peligroso. O sea, nosotros se lo decimos. Que la gente nos diga. Nosotros le decimos, y claro, te entiendo, porque ya vamos pensando, miren, ya vamos pensando. ¿Y para qué lo voy a invitar si me va a decir que no? Entonces ya tengo otra preocupación. Me mandan a hacer algo que no quiero hacer. Porque a mí me sale bien predicar, pero no me sale bien invitar gente a la iglesia. ¿Y usted qué cree que Dios quiere que usted aprenda? ¿Lo que usted ya sabe hacer o lo que no sabe hacer? Bueno, se lo digo por si usted cree la segunda opción. Dios quiere que usted aprenda lo que no sabe hacer, no lo que ya sabe hacer. ¡Wow! Pero qué bien que canto. Bueno, aprende otras cosas, porque eso ya lo sabes. Entonces Dios necesita que nosotros estemos despiertos, no afanados, no preocupados, no ocupados, sí, ocupados en las cosas del reino, porque mire, cuando busco el reino de Dios, cambio mi forma de pensar. Cuando busco el reino de Dios y aplico su cultura, hoy se habla mucho de la cultura de la paz. La cultura es un conjunto de principios, es un conjunto de valores. La cultura es un conjunto de hábitos que uno los hace y los sigue por el tiempo. Es un conjunto de acciones, de pensamiento, que uno los sigue, los junta, los sigue y los sigue. Y eso se hace un hábito. Y cuando lo hace un grupo de personas, eso que hace, lo que hace justamente es generar una cultura. Entonces, cuando hablamos de la cultura del reino de Dios, hablamos de hacer, de aplicar lo que Él nos está enseñando. Mire, hay gente que dice que yo no puedo ir a la iglesia porque el domingo es el único día que tengo para vender. ¡Wow! El domingo, no puedo ir a la iglesia porque el domingo es el único día que... Y el domingo es el único día que duermo y que descanso y que puedo trabajar. Y el único día que tengo para limpiar mi casa. Y el único día que tengo para trabajar. Porque el domingo, bueno, es que... Entonces,
afanada, preocupada, estresada. Y voy a estar viniendo a la iglesia todo el tiempo y voy a estar haciendo un montón de oración. Pero si yo no aplico los principios, si yo no entiendo que buscar el reino de Dios es dejarme transformar por ese reino, es empezar a creer, es contarle a los demás: buen día, bendición, ¿cómo estás? Bendecido. Mi palabra, mi vocabulario, tiene que ser un vocabulario específico. Un vocabulario de reino, de acción. ¿Cómo estás? Bendecido. En el reino de Dios no hay cosas lindas. Lindo, es hermoso. Es de acción. Es de poder. Es de milagros. ¿Qué pasó en el reino de Dios? Un poder, un fuego. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros tenemos la pasión. Que nosotros digamos: wow, sí, es que las que Dios necesita. Yo quiero ser las manos de Dios. Yo quiero acercarme a llevarle su mensaje a otros. Entonces, de esa manera, Dios empieza a mover su reino a favor mío, porque dice todas las demás cosas, todas. Dice todas las cosas. En el verso 33, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todas tus preocupaciones, todo lo que no podemos hacer, todo lo que decimos: ay, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo voy a hacer? Y es que tengo que invertir en el reino de Dios. Porque cuando invierto en el reino de Dios, Él me contesta de esa manera. Ni siquiera voy a tener que estar diciendo que: ay, Dios, voy a pedirte algo. Un día estábamos haciendo el piso de acá de la iglesia. Teníamos un piso, una pinotea, un piso de madera. Cuando se puso viejo, lo empezamos a sacar madera, tierra, todo era una cosa impresionante, y había un montón de papeles que se fueron con la tierra, la madera, un montón de cosas. Y entre esas cosas que se fueron, también se había ido una boleta, no recuerdo si era de Erasmus, una boleta de un servicio. Y yo no sabía, al otro día, no sabía que estaba la boleta y que tenía un vencimiento. Pero ese mismo día, a la tarde, me ingresa un dinero sobrenatural. Mira, cuando dice: ay, que bueno este dinero, me voy a ir a pasear. O sea, uno piensa en gastarse dinero lo que le gusta. Pero Dios sabía que al otro día me iba a llegar el aviso de corte. Así que cuando al otro día a la mañana llegó el aviso de corte, yo esa plata que me la iba a gastar en cosas triviales, dije: wow, gracias Dios, fui a pagar. Porque antes que yo supiera que tenía una necesidad, Dios se ocupó de enviarme el dinero. Pero yo estaba ocupada en poner el piso de la iglesia. Yo estaba ocupada en hacer las cosas que otros no hacían para el reino de Dios. Entonces, Dios dice en Deuteronomio 28 que todas las bendiciones nos van a alcanzar. Eso significa que vienen corriendo, nos vienen detrás nuestra. Son tantas que no voy a necesitar decirle, parar para decirle: Señor, te hago una petición, porque cuando paro, todas me van a alcanzar. Y Dios quiere que hoy nosotros entendamos que debemos dejar de estar afanados para ocuparnos buscando el reino de Dios, sus principios, su ética, su moral, su justicia, y todas las demás cosas Él nos va a añadir. ¿Cómo nosotros vamos a invitar a que entre a la iglesia si estamos tristes, amargados, imposibilitados? No nos
nos den una palabra de felicidad, tenemos que revertir esta situación para empezar a mirar a otros y entender que Dios nos está llamando. Está apurado, Dios está apurado en bendecirme. Porque ¿sabe lo que pasa? Hay gente que dice, no, yo espero todo en Dios, espero en Dios. Y después, cuando no resuelven sus situaciones personales, dice, ay, Dios, es que le echan la culpa a Dios. Y Dios quiere bendecir mi situación personal, profesional. Él quiere bendecirme en todas las áreas para que yo diga, wow, primero, ¿verdad? Se ocupó de mí. Él se ocupó de mí. Ahora sí. Ahora me ocupo de todo. Por eso es que Él quiere enseñarnos sus principios. Para que no estemos afanados. Para que no estemos preocupados. Y para que utilicemos todos de los buenos pensamientos en Dios para bendecir incluso a nuestro cuerpo, para estar sanos mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sanos, libres. Por eso es que el Señor dijo que la verdad nos va a hacer libres. Cuando la encontremos, la verdad nos hace libres. Y el afán intenta meterse para hacernos sentir esclavos, cautivos, de pensamientos inadecuados, de pensamientos que no traen bendición. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día de gloria. Ponete sobre tus pies. Hoy es un día de éxito. Es un día en donde vamos a estar declarando, viendo la mano de Dios. Cerras tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, en tu presencia. En esta mañana hablando tu palabra. Estamos sintiendo tu gloria en nosotros. Estamos hoy elevando nuestra oración, nuestro pensamiento para decirte cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres tú que pensaste en todas mis necesidades. Cuán grande eres tú que pensaste en mí, que he fallado, que he errado, que me he equivocado, que te he dado la espalda y aún así continúas bendiciendo mi vida. Ministra, Señor, con el Espíritu Santo. Está abriendo tus oídos espirituales, está abriendo la visión espiritual, está llevándote toda carga mental, todo pensamiento errático, equivocado, toda preocupación, porque está siendo desbaratada en el nombre de
Señor. Todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios lo declaramos nulo y caduco en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Yo pongo tu reino a tu favor. Yo declaro tu vida a tu favor. Yo declaro bendiciones sobreabundantes en tu vida. Declaro que hoy es el mejor los días que vas a vivir. Yo te declaro sana. Y envío la palabra de sanidad sobre tu vida. Envío la palabra de bendición sobre tu vida. Envío la palabra de libertad. Tu nombre es nuestro nombre. Sobre todo, aquí en la tierra como en el cielo. Declaramos, renovamos nuestro pacto contigo. Renovamos nuestro compromiso de servirte, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro los cielos abiertos sobre esta casa, sobre todo el reino. Yo declaro tu reino, cielos abiertos, nuevos tiempos, nuevas ideas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 De esta manera nos despedimos en bendición. Si esta palabra fue de bendición, compártela, suscríbete al canal. Terminamos la transmisión. Chao, chao. Dios nos bendiga. Terminamos acá y el martes a las 19 horas nos